Gracias por permanecer en nuestra señal. En más información, tras rendir protesta de decir verdad, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, hizo un balance de la implementación de las políticas públicas en este rubro, del cual dijo el principal reto es superar la pobreza a través de la aplicación de los derechos sociales. Superar la pobreza mediante la aplicación de todos los derechos sociales y subir el ingreso. Ese es el tema, subir el ingreso para llegar a sacar a los pobres extremos, mandarlos a ser pobres moderados y los pobres moderados que salgan de esa línea de bienestar mínimo. El funcionario aseguró que esta dependencia federal trabaja para atender a grupos vulnerables a través del uso de nuevas tecnologías y la inclusión de la participación ciudadana. La coordinación institucional y transversal del Estado, con todos para continuar con la estrategia de inclusión social, atender a los grupos que tienen rostro de la pobreza, como las mujeres, las indígenas, los niños, los ancianos, las personas con discapacidad. Los grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento respecto del análisis de la política social en el país. Los senadores hicieron referencia al crecimiento de la economía, el número de pobres en todo el territorio nacional, así como un posible uso de programas sociales con fines electorales. La principal falla de esta administración federal tiene que ver con no atreverse a concebir la economía de otra manera, de no pensarla con otras variables y tampoco lo social. Por eso la economía no ha crecido, en el sentido de que está anclada a tasas muy por debajo del potencial de México. Un reto igual al de operar las políticas públicas para combatir la pobreza es entonces y debe de ser el encontrar un método idóneo para evaluarlas, para evaluar su eficacia, para traducir a estadísticas sus avances. Necesitamos que usted nos diga cómo va a garantizar la máxima transparencia de sus acciones. ¿Está usted dispuesto a eventualmente confrontar al propio presidente en la eventualidad de recibir órdenes para desviar los programas sociales hacia grupos afines a su partido? Los estudios de organismos internacionales que ahí se exhibieron dicen lo contrario. Ahí está el último informe de la CEPAL, en el que México se ubica como el quinto país más pobre de América Latina y el único, junto con Guatemala y Venezuela, donde la pobreza aumentó. Damos cuenta de los avances del gobierno federal en el abatimiento de carencias dentro de la Estrategia Nacional de Inclusión Social. Estamos convencidos también de las virtudes de la postura del gobierno federal por una política social con enfoque de derechos y no sustentada en el asistencialismo. Posteriormente, se dio paso a preguntas y respuestas entre los senadores y el titular de la Sedesol. El primero en hacer uso de la palabra fue el senador Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quien hizo cuestionamientos sobre las acciones del Ejecutivo Federal para reducir los índices de pobreza. Si la política social es eficaz y exitosa, como el informe supone, ¿cuáles son las aportaciones de gran impacto de esta administración para abatir la pobreza, no inerciales, sino progresivas? ¿Y por qué no se propicia que los pobladores rurales y urbanos vuelvan a ser propietarios de las tierras? La gente gana un poco más, la canasta básica se ha reducido un poco también, entonces estamos cerrando la brecha entre la canasta básica y el ingreso. Eso significa que podemos tener y adquirir más y mejor con menos. En su participación, la senadora María Elena Barrera, del Partido Verde Ecologista de México, cuestionó sobre la controversia entre el Coneval y el INEGI sobre la medición de la pobreza y la diferencia de resultados en sus mediciones, lo que podría generar, aseguró, falta de credibilidad. ¿Cómo podríamos tener la certeza que vamos en el buen camino sobre el desarrollo de la política social
¿Y cuáles serían entonces los indicadores confiables para medirla, correspondientes a esta gestión, que sean sólidos y confiables? Son dos institutos, INEGI y Coneval, de alta credibilidad. Uno realiza las encuestas, otro analiza y proyecta los resultados de la pobreza. Efectivamente hay un diferendo. Nosotros no podemos participar en ese diferendo. Son organismos confiables. De ninguna manera se han modificado las encuestas para que a modo quede la evaluación de este año y cuyos resultados se dan el próximo año. El senador del Partido de la Revolución Democrática, Fidel de Médicis, cuestionó sobre los recortes presupuestales para el año 2017, afectando a la productividad rural, el aseguramiento agropecuario, a los pequeños productores, en salud, vigilancia epidemiológica y a la educación, áreas que pasan por el desarrollo social. ¿Cuáles son las acciones concretas que se implementarán en la Sedesol para generar esperanza ante los millones de mexicanos que están en el fondo del sufrimiento humano, producto de la pobreza, el hambre, la falta de salud, educación, agua potable, vivienda, y revertir de una vez por todas las condiciones inhumanas que vive la mayoría de nuestro pueblo y generar el desarrollo social que los mexicanos nos merecemos? Efectivamente hay recortes presupuestales. Esperemos a que la Cámara de Diputados apruebe, es su facultad exclusiva. Todavía no podemos pronunciarnos sobre cómo terminamos. Están en discusión, están en su aprobación, y cuando después de su aprobación tengamos los resultados finales, seguramente podemos decirnos cómo vamos a enfrentar el año que entra los problemas sociales. Daniel Ávila, senador del Partido Acción Nacional, cuestionó al funcionario sobre los programas sociales de asistencia social alimentaria, las políticas sociales para apoyar a la juventud a encontrar empleo y sobre el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley General de la Juventud. ¿Cuáles son las que el Congreso de la Unión tenga la facultad de poder legislar en materia de jóvenes y crear una ley federal de jóvenes? ¿Qué beneficios se pueden lograr para que los jóvenes, en coordinación con la Sedesol, sean beneficiados? ¿Cuándo se podrán ver los beneficios del cambio en algo tangible en la juventud mexicana? Me he comprometido que el INJUVE tenga los proyectos productivos, pero también tenga el PET, para que ese PET sea el impulsor de que un proyecto productivo va a tener un resultado esperado. Finalmente, en representación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Itzel Ríos habló sobre el blindaje electoral de los programas sociales durante las campañas electorales. Yo le quiero hacer una pregunta que sé que la ley la hicimos nosotros, y es simple y sencillamente que así como en estas elecciones pasadas se hizo el blindaje electoral que tuvo resultados, los tuvo bien. Si usted está dispuesto a seguir con el blindaje electoral. En todos y cada uno de los programas ofrezco tener una mesa abierta, ya sea mensual, ya sea quincenalmente, como se acuerde aquí, entre ustedes, los legisladores de los partidos, los diputados los diputados y la Secretaría de Desarrollo Social. Estoy abierto y dispuesto a sentarme para ver hacia dónde están dirigidos los programas en cada uno de estos estados, y que no haya dudas, y que haya total transparencia y cero opacidad en el manejo de los recursos